Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En minutos iniciamos la charla.
Hola, hola. Bonjour. Buenos días. De parte de la Fundación Festicine Guayaquil, sean todos bienvenidos a este taller muy enriquecedor. Agradecemos al Ministerio del Trabajo y Encuentra Empleo, antes REC Socioempleo, quienes también hacen que este taller sea posible. Les recuerdo que minutos antes de culminar el taller, se les enviará un link por medio del chat de Zoom para quienes deseen obtener un certificado otorgado por Socioempleo. A continuación le doy paso a mi estimada Tatiana Pupulín. Hola a todos los presentes, muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias especialmente a Alice y a Hola Franz por hacer posible este taller del día de hoy. Voy a brevemente presentar a Alice, que es nuestra ponente del día de hoy. Ella nació en Montpellier, al sur de Francia. Escribe desde que tiene 12 años. Es docente desde su llegada a París en el 2007 en una fundación donde le tocó a los 18 años imaginarse recursos para un público de migrantes. Estudió latín, griego, chino e hindi. Vivió en la India, donde confirmó su pasión de pedagoga, y Noruega, donde dio su primer taller de docencia y cine, que se llamó El humor en las películas francesas como herramienta de enseñanza del idioma. Quiso establecerse en China, pero llegó a Guayaquil. Eso después ella nos comentará cómo fue que pasó. Escribió crónicas para la revista Mundo Diners, publicó su primera novela, que se llama Tres, en el 2019, bajo el sello editorial Cadáver Exquisito de la Casa Morada, en colaboración con El Hipopótamo, taller de creación y edición de la UARTES. En Hola Franz tiene el cargo de directora de Cultura y Comunicación, organiza eventos siempre conectados con la pedagogía. Imaginó y dirigió el programa de radio Caldo de Cultura, luego se llamó Caldo O, donde entrevistó a más de 90 gestores y actores culturales. Entonces, ahora sí, le doy paso a mi querida Alice para que inicie este taller. Bonjour, buenos días, muchas gracias Tatiana y a todo el Festicine de Guayaquil por estar y ser. La verdad es que es una súper emoción estar en esta séptima edición del Festicine. Y bueno, ayer dimos una charla sobre cine francés y la idea era completar un poco la participación de Hola France en el Festicine dando este taller. Bueno, primero que todo, te quisiera decir que yo no soy especialista del cine para nada, yo soy docente. Entonces, la idea es dar este taller y también interactuar con todos ustedes, con mi parte docente, que ahorita se encuentra muy frustrada por estar en línea, porque justamente es la primera vez que yo voy a dar este tipo de taller sobre algo que es tan vivo y que para mí el cine se puede tocar, por eso puse afiches atrás niños, y entonces voy a intentar hacer que esta frustración se convierta en herramientas para ustedes y ver cómo podemos, a partir de mi experiencia de docencia de idioma, ver cómo ustedes también podrían usar el cine en sus carreras. Entonces, la primera pregunta que yo tengo, y necesitaría que todo el mundo esté listo para escribir en el chat, porque quiero ver un montón de respuestas, obviamente no con el micrófono, pero mi primera pregunta es, ¿qué estudian? Es muy importante para mí saber si estudian el cine o otras cosas. Quisiera ver muchas respuestas ahorita en el chat de cuál es su carrera. Quiero saber qué tipo de público tengo al frente. Ok, tenemos docentes, diseñador gráfico, cine también, por gente que artes escénicas, perfecto, ingeniería industrial, educación básica, arquitectura, licenciatura en educación básica, genial, comunicación social, docencia. Ya, entonces estoy frente a un público que en todo caso ustedes, que lo que sea su prismo, me van a entender porque cada uno en el cine se va a encontrar, creo yo. La segunda pregunta es bibliotecaria, vacancísimo. La segunda pregunta es si hablan francés, solo me pongan sí o no, o oui o no. Si algo de francés, no, nadie es bilingüe necesariamente, pero algo de sí o de no. No, nada, nada, nada. Muy bien, perfecto. Ya, entonces les voy también a dar
espero, conocimiento, no solo tenemos un sí, muy bien, no, eso no va a ser una clase de francés, pero yo voy a intentar darles herramientas o conocimiento. Cuidado con el micrófono, quizás María Caridad Villas de cerrar el micrófono. Ya, gracias. Darles también películas que a mí me sirvieron, que me gustan, y vamos a ver juntos que no solo se trata de que nos guste películas, sino de entenderlas y usar las buenas películas en buenos contextos. Bueno, acasísimo. Yo creo que más que la biografía, yo soy una francesa en Guayaquil y decidimos con Hola France crear una escuela de francés que se nos parezca, es decir, amantes de las artes, y nuestra docencia está realmente enfocada en enseñar a partir de nuestra pasión y de la cultura y del arte. Y por eso este taller es súper importante. Como tampoco soy diseñadora gráfico, yo hice un PowerPoint que yo voy a leer en PDF para no arriesgarme a problemas técnicos. Y bueno, yo voy a intentar hacer bastantes preguntas, que respondan, darles lo máximo, y por favor, si tienen preguntas, nunca duden en preguntar. Ya, entonces, espero que todo el mundo pueda ver en la pantalla. Este taller se llama Cine y Docencia, y la idea es cruzar los dos, ver cómo el cine es una herramienta de enseñanza. Vamos a ver que la idea no es analizar películas de manera, bueno, yo no estudié cine, entonces me falta muchísimo, más bien es a partir del prisma de la cultura y de, vamos a ver, cómo uno se representa en una película. La primera pregunta que yo me tuve que hacer para hacer este PowerPoint y organizar mis ideas, también era importante que ustedes sepan que no es fácil organizar ideas, porque justamente yo enseño desde que tengo 18 años y tengo todos los recursos del mundo, pero a veces, y sobre todo en línea, uno no sabe devolverse. Entonces, la idea es la primera pregunta es ¿por qué es importante el cine? Y yo pude también hablar con los demás franceses y con Maxime Payou, que es el director de Cinetrip, que acompaña el Festicine, y él me dio herramientas de cine y yo le di herramientas de enseñanza. Entonces, hay palabras claves que salieron y que es la carga cultural compartida de Bourdieu, que es la charge culturelle partagée, que es algo que tenemos en la cabeza según nuestra cultura. Todos ustedes ecuatorianos, si yo les digo Julio Jaramillo, saben qué es. Yo cuando llegué, yo francesa, yo llego a Guayaquil y me dicen JJ, no sé quién es, ahora sé quién es, ¿ok? Eso es una carga, es una palabra con carga cultural compartida. Si en Francia yo digo la palabra banlieue, ustedes no van a saber qué es. Escribir en el chat esta palabra. Banlieue, si ustedes buscan en el diccionario, van a encontrar que es la periferia. Pues no es eso. Con la carga cultural compartida, una banlieue, nosotros sabemos que hablamos de la equivalencia del sur de Guayaquil, pero sería el norte de París, ¿ya? Entonces, una palabra puede ser el título de una película, incluso puede tener una carga tan pesada que ya sabes de qué se trata la película. Obviamente, el arte tiene todo su sentido en el cine, porque estuvimos de acuerdo que en una película hay todo en una película. Hay música, hay visual, hay fotografía, hay diálogos, hay una escritura, hay diseño en los afiches. Van a ver que los afiches tienen una importancia grande para mí hoy en este taller en todo caso. Hay emociones, obviamente, hay mensaje, puede ser político, social, etc. Entonces, realmente en una película hay todo, hasta la música, y todas las artes están representadas. Entonces no sería el séptimo arte, sino realmente el arte donde se encuentran todos los demás. Obviamente cuando hablamos de película hablamos de literatura, estamos hablando de una historia, la historia es lo que nos representa a nosotros,
es como Émile Zola, no sé si conocen este escritor francés, Émile Zola, y lo escribo aquí, sería como el papá de las crónicas, ¿ya? Entonces su literatura son una crónica social, como quizás ustedes saben, esta película se llama Les Misérables, pero Les Misérables obviamente es una obra literaria, Los Miserables, no sé si han visto esta película gringa, pero nada que ver, entre comillas, pero es una fresca social, es una yo creo que más que la película gringa, y eso podemos volver a hablarlo, pero hay que cuidar también la representación que dan los demás de nosotros. Vamos a hablar también del cine francés, de por qué conocen el cine francés y cómo ustedes se representan a Francia a través del cine y cómo yo les puedo cambiar esta perspectiva, yo como francesa, dándoles otras películas que hablan de otra manera de Francia, quizás más verdadera. En fin, Los Miserables es una palabra con carga cultural compartida, porque justamente todos lo tenemos en la cabeza, es una fresca social de Émile Zola y habla de la sociedad en toda su entidad, los pobres, los ricos, todo lo que atraviesa la vida de un ser humano del inicio al final. Es toda una vida humana en su totalidad. Y hasta hace 2 años, que es una película de 2019, puede llegar hasta nosotros con una modernidad tremenda, la verdad. No sé si la han visto, pero pasó en Guayaquil. Y también, obviamente, estas dos palabras claves, representación e identificación. Vamos a ver cómo. Bueno, entonces, empezando, y eso es una frase que me dijo Maxime ayer que me impactó full, el cine es un guión. Un guión es un escenario, en francés, una historia, es literatura, es periodismo, es lo que les decía, es una lectura de nosotros mismos. Y entonces hay una representación. También lo dijo Maxim, que me lo despertó, que digamos que el arte es transgresión. Es lo que nos va a dar un shift, un twist en la cabeza, nos va a provocar emociones, va a provocar provocación, provocar emociones, puntos de vista, argumentación y quizás un mensaje. Pero como en el arte, y lo hablamos bastante ayer en la charla, a veces no todo el mundo tiene la misma visión. El arte está hecho para emocionarse, dar su punto de vista, pero al final la obra ya ni siquiera le pertenece al autor. Cuando ustedes van en un museo, no tienen la oportunidad de hablar con el autor, con el director, con el pintor. Entonces finalmente hacen suyo esta obra y es algo que llamamos en el arte abstracto, el pathos, es lo que ustedes ven les habla de ustedes, pero siempre es así en la psicología también. Algo que les enoja de la otra persona es algo que les hace eco de ustedes mismos. Es lo mismo en una película, pero más complejo. Para mí está demultiplicado en las películas, en el cine de manera general. Y hay una palabra clave que, como hay algunos docentes aquí, es la palabra documento auténtico. El documento auténtico para mí es el documento por excelencia de la enseñanza, porque justamente no está pensado por la enseñanza. Yo soy docente, entonces obviamente tengo un método aquí. Cualquier cosa yo abro y yo veo esta foto. Esta foto es un modelo que posó con esta cámara ahorita en este momento para representar un estereotipo. Vamos a hablar de profesión reportero, ¿ya? Esta película, France, acaba de salir ahorita, hace un mes, yo la vi en París. Ella es una reportera. Ella también. ¿Cuál es la diferencia? Ese es el estereotipo, se la ve con una cámara. A ella no se la ve con una cámara, a él se la ve con una silla, entonces no sabemos que es reportera. Realmente vamos a tener otras emociones con este afiche, vamos a tener otra representación de la reportera, y si ven la película, yo les aconsejo verla. De hecho, no me gustó, y eso lo vamos a hablar luego, de ver películas que no nos gustan para justamente poder reaccionar. Pero es una historia de una reportera que justamente
se pierde en su profesión. Pero eso el afiche no lo dice. Tiene un micrófono, ¿ok? Pero podría ser cualquier cosa. Yo pensaba que era cantante, por ejemplo. Entonces, el documento auténtico, vemos muchas más cosas. Vemos pantallas, vemos una silla, vemos un micrófono, vemos tacones, vemos brillo. Es un documento que nos permite tener mucho más detalle y preguntarnos más allá de una información. Eso, no solamente tenemos una información, que es, es una reportera, es un estereotipo. No, tenemos otras cosas. Tenemos una cara, emociones, tenemos un vestido lujoso, etcétera. Entonces, yo, en Hola France, yo como docente valoramos los documentos auténticos e intentamos trabajar con entrevistas, películas, música, absolutamente. Y obviamente es un soporte múltiple según el perfil de aprendizaje, porque como docente tienen que adaptarse a que al frente de ustedes va a haber gente que quizás no va a entender lo que va a decir usted. No, tenemos maneras diferentes de aprender. A veces puede ser por leyendo, escribiendo, escuchando. Yo, por ejemplo, tengo un perfil de aprendizaje que yo necesito tener una información de 3 medios diferentes para poder asimilarla. Es un proceso largo, pero al final perenne. Hay gente que solo escucha una vez y se lo graba en la memoria. Hay gente que necesita leer nomás. Entonces, la película permite justamente de tener estos diferentes canales, de que si no somos visuales, finalmente también podemos escuchar muchas cosas, o podemos estar impactados más por la fotografía que por el lenguaje. Y obviamente un lenguaje, hay un error en mi escritura, un lenguaje multisensorial, es lo que yo acabo de decir sin fijarme en el PowerPoint, pero nos proyectamos en lugares visualmente, con personajes, y auditivo, por supuesto, está tanto la música del idioma, el idioma como tal, como música, pero también la banda sonora. Entonces es muy completo. El por qué el cine era casi obvio, pero no se podía empezar un taller así sin definir. No sé si también pueden comentar, pueden completar lo que es el cine para ustedes en una palabra. Yo quiero ver palabras ahí en el chat. La importancia del cine en una palabra. ¿Por qué es importante el cine para ustedes? Sería como justificar su presencia aquí, pero en una palabra en el chat. No sé si puedo. Cultura. Entretenimiento. Vamos a hablar del entretenimiento, justamente. Arte, aprendizaje, historia, muy bien. Pasión. No, está todo aquí, muy bien. Identidad, genial. Creatividad, otra dimensión. Metodología, diversidad. Uy, son geniales, no se repiten ni siquiera. Vacancísimo. Tengo un público muy diverso, me gusta eso. Voy a volver sobre el entretenimiento, es súper, súper importante, un reflejo, obviamente, el otro. Súper importante de justamente no dejarse llevar por, la película es bacán, yo siempre tuve un profe que me decía de ver películas o Friends. Si un profe de inglés les dice de ver a Friends para mejorar su inglés, no es porque Friends es divertido, es porque hay toda una trama atrás, y hay series, por ejemplo, que son mucho más inteligentes que parecen. Buffy, The Vampire Slayer, es una crónica feminista por excelencia. Hay prismas de reflexión tremendas que vale la pena vivencia, que vale la pena reflexionar. Entonces, el entretenimiento, obviamente que nos vamos a entretener con una película, pero es importante saber por qué nos habla y por qué la queremos devolver a nuestros alumnos. Analizar, entender y escoger una película. Ahí viene que yo no sé mucho de esto, entonces yo les puedo hablar de mi experiencia como profesora de francés y francés. Justamente como no es lo mío, tuve que hacer unas búsquedas, y en una página que se llama louvres.net, que está absolutamente en francés, lo siento mucho,
igual se les voy a copiar porque está vacancísima, es por qué enseñar el cine, que eso justamente no es lo que estamos haciendo, sino enseñar vía y a través del cine. Pero dice, ¿por qué y cómo enseñar el cine? Noam Chomsky dice que la enseñanza del cine es tan útil como un curso de defensa intelectual. Corresponde a los profesores transmitir a los alumnos las herramientas necesarias para obtener una relación crítica con las imágenes y los medios audiovisuales. Y ayer Maxime Payú, de Cinetrip, que es mucho más al tanto de lo que es el cine, más que yo soy al tanto de lo que es la enseñanza, digamos, él me decía que es importante analizar en una película, por ejemplo, por qué el telón atrás es rojo. Porque, no sé si han visto, en las redes sociales se hace mucho, en las páginas de fan de cine, que les ponen las matices de color que se usan en una escena, la fotografía. Eso es una obra de arte, visualmente te va a hacer sentir una emoción, es como una nota de música. Yo no soy músico, pero me explicó un músico un día que tal nota de una te va a vibrar como una nostalgia, o tal nota te va a vibrar alegría. Todo eso lo saben los directores de cine, y todo eso en la enseñanza podemos usarlo, según lo que queremos transmitir a nuestros alumnos. Entonces, analizar cómo se pueda una película que conocen. Y por eso yo reitero la importancia de hablar de lo que uno conoce. Y por eso yo quise impresionarles y todo, pero al final yo me concentré sobre mis conocimientos. Es importante hablar de lo que uno conoce muy bien para no perderse en discursos que no maneja. Por eso yo me voy a parar nomás con Chomsky, que es un genio, y que lo ha dicho todo, y obviamente para saber más hay que leer a Chomsky. Pero en cuanto a películas, si no saben muy bien a dónde van con una película o por qué, no la escojan o sigan analizándola antes de devolvérsela a sus alumnos. Y volviendo al entretenimiento, había esta frase muy importante que ya la había planificado, decirles que no se trata de ver una película y de pasar un buen rato en la enseñanza, ¿ya? Se trata de, en cualquier área, y por eso me interesaba saber de dónde viene, acompañar un pensamiento e ilustrar un punto. Es importante esto, pero también lo demás. Sería como que poner una foto o un emoticón, ya, es como poner un emoticón cuando estamos haciendo un post de Instagram. Va más rápido a los ojos ver una imagen. Entonces va más rápido cuando enseñamos a gente vía una película, algo que mueve y que es una imagen, el mensaje va a llegar quizás más rápido, o en mi caso va a llegar más eficiente, porque yo necesito dos canales de comunicación. Necesito el extracto y que me habla. Va obviamente a servir a suscitar preguntas, a provocar y a chocar. Es muy importante esta palabra chocar, lo hablamos ayer de manera muy breve en la charla. El arte está hecho para provocar emociones. Una película que nos choca o que no nos gusta, que nos choca, como Los Miserables, porque a mí me chocó, o que no nos gusta, como France, va a servir de la misma manera, porque justamente hoy están los dos y me impactaron los dos. Entonces es importante no como ir al final, hasta el final de un libro que no nos gusta. Es muy importante no solamente ver lo que nos gusta, sino ver diverso. Y estaba la palabra diversidad ahí en sus respuestas, y me gustó mucho. Y finalmente, obviamente, identificarse, criticar, compararse, entenderse y mejorarse. El cine, en la cultura, de esta palabra, vivencia, habla de nosotros mismos. Aún ustedes viendo una película se van a no identificar, y el no identificar es identificarse. Hay que identificar en qué momentos no se identifican y por qué, y eso les va a dar muchas herramientas para poder hablar de ustedes mismos. Y esa es la idea más luego, que ustedes puedan hablarme de ustedes mismos a través de películas donde se reconocen y donde no se reconocen. Vamos a empezar con las mías y luego con las suyas. A través del cine.
Primera pregunta. ¿Cuál es el punto común entre estas películas? Es una pregunta para ustedes. Entonces, quiero ver en el chat. ¿Qué piensan? ¿Cuál es el punto común entre estas películas? Estoy esperando sus respuestas en el chat. Mucha reflexión. Miren todo. Si alguien quiere poner su micrófono para contestar, tal vez en la imagen cultural, en Francia. Ah, bueno. Sí, obviamente todas son de Francia. ¿Cuál es el punto común entre todas estas películas francesas? Tal vez la imagen cultural. Muy grande esta palabra imagen cultural. Bueno, voy a preguntar otra cosa como para la felicidad en Francia. Interesantísimo. De situaciones difíciles sacan lo mejor. Ajá. Quizás eso sería, quizás algo francés, yo no sé. A veces es difícil, es muy difícil autojuzgarse. Yo, por ejemplo, sé a veces menos cosas sobre los franceses que ustedes que pueden ver cosas, ¿no? Esta felicidad en Francia, te voy a contradecir, pero con mucho gusto. Estas películas que están viendo no son de felicidad. Los Miserables es una película tremendamente dark. La Vie en Rose es una película tremendamente triste. Intouchable es una película de amistad que es bella, pero no podemos hablar de felicidad. La felicidad es algo alegre. Decadencia y sociedad. Bueno, la verdad es que la respuesta es que la reflexión de la situación que se vive en el momento para luego tratar de cumplir un sueño o una meta. Eso podría ser de muchas películas. Bueno, tengo una pregunta que nos va a ayudar a responder al punto común. De estas 5 películas, ¿cuántas han visto o por lo menos escuchado? No importa si no la han visto. De estas, pónganme en el chat un número. De estas 5 películas, ¿cuántos afiches ya conocen? Que sea por el título, por haber visto el tráiler o por haber escuchado. Ok, por lo menos 3. Yo veo algunos 2 y algunos 1. Pero de ley han visto o escuchado de Amélie. De ley Intouchable estaban en los buses durante el año 2016, 2015. Cuando yo llegué, yo la vi como 7 veces más que en el cine en Francia. Estaban en los buses para ir a Salinas. Ratatouille la han visto o escuchado de ley, de ley, de ley, de ley. Los Miserables pasó en Guayaquil hace 2 años en los cines. La Vie en Rose, que se llama, no se llama La Vie en Rose en Francia, se llama La Môme, la niña, porque así se la nombraba a Edith Piaf. Entonces, hablando de estas películas, el punto común es que han atravesado las fronteras para hablar de Francia. Es lo que el mundo recibe de Francia, es eso. Y yo voy a criticar eso. Yo voy a criticar que sean estas películas que hayan llegado a ustedes. Yo no voy a criticar Les Miserables, porque fue una sorpresa gigante de verla llegar. Porque justamente habla de una Francia diferente. Hablaré de eso después. ¿Por qué voy a criticar a Amélie y La Vie en Rose? ¿Por qué voy a criticar a Intouchable y Ratatouille? Lo voy a criticar con gusto, porque la crítica es positiva. Es muy importante que sepan eso. Criticar no es negativo, criticar es importante y se debe hacer siempre. Amélie representa a una mujer naïve que se enamora y es una belleza de imagen, es una belleza de película fotográfica, es una contemplación, pero no es Francia, porque Francia no existe, Francia es múltiple como cualquier otro país, ¿ya?
De la misma manera que Intouchable, la historia verdadera de Intouchable existe, un hombre discapacitado y un hombre de banlieue, lo tomaron negro, pero realmente en la vida real es marroquí, entonces es más, es menos negro, tiene rasgos más árabes, pero para la carga cultural compartida que tenemos a nivel mundial, un negro representa a una clase social más pobre, entonces era importante para esta película sacar estos estereotipos de un blanco discapacitado rico y un negro joven que llega de un barrio pobre para hacer esta amistad increíble. La Mom, La Bien Rose, es la historia de Edith Piaf. Yo voy a criticar el título, voy a criticar que hayan escogido La Bien Rose, que es el título de una canción de Edith Piaf. No lo voy a criticar de mala manera, nada más que cambiaron el título, eso es una realidad. La película se llama La Mom, que quiere decir mi niña, que es una palabra que no se puede traducir obviamente, porque así la llamaban. Cuidado con los micrófonos, por favor. María Caridad, gracias. Entonces, eso sería mi crítica para esta película, ¿no? Que es un biopic, es la película sobre una biografía, entonces obviamente van a haber cambios para la literatura. Siempre en literatura hacemos cambios para poder llegar a nuestros lectores, porque la realidad finalmente a veces puede ser más aburrida y necesitamos en 1 hora y media, 2 horas, compactar a la vida de una persona, obviamente vamos a hacer cambios. Ratatouille, ¿por qué criticaría a Ratatouille? En serio, si ustedes ven una rata en una cocina, les va a dar ganas de cocinar. Es una absurdidad, es un absurdo esto de ver una rata y que todo el mundo se diga, ¡ay, qué lindo! Y en Guayaquil, por favor, una rata en una cocina. Nadie quiere una rata en una cocina. Y lograron poner una rata en una cocina que le va a ayudar a cocinar este plato increíble que es la ratatouille, que yo cocino todos los días. Pero están vendiendo, obviamente, porque es el plan de las películas, ¿no? Vendernos sueño y a maravillarnos, digamos. Entonces, esta película, para mí, en francés diría que se me sale por los oídos, las orejas, de tanto verla y que la gente sepa las canciones y que yo no sé, pero yo sé cocinar ratatouille y quizás ustedes no saben. Entonces, más es eso que a mí, y por eso yo me gusta criticar, es más bien como que reírme de por qué ya no puedo ver esta película, ¿ya? Porque es demasiado y porque realmente hay muy pocas películas que representan a Francia y vamos a tener todo bonito, todo limpio y obviamente por eso voy a la última que me encantó ver, que llegó hasta Guayaquil. Les Misérables para mí representa a un cine que está llegando ahorita a través del mundo. En Netflix hay una película que acaba de llegar o que tiene que llegar ya mismo, que se llama Back North. Va a estar en Netflix. Para mí, no sé si es necesario verla, etcétera. Para mí es la misma cosa que Les Misérables, que realmente es la misma cosa que una película más vieja que vamos a ver en el próximo slide, que es La Haine, y que es esta Francia que pocas personas conocen, que sería como que Netflix se interesaría por fin a la isla trinitaria. Y en vez de embelezarla, digamos, le daría voz y protagonismo a la gente que vive allá, y lo que a veces hace Sebastián Cordero y algunos cineastas de aquí, y de ahí no voy a ir más allá porque quizás me falta mucho conocimiento, pero con esta película, yo creo que es de Javier Andrade, El Pescador, eso habla de una realidad de aquí con gente de aquí. Entonces, para mí eso sería Les Misérables. En fin, ese es el punto común de estas películas y cómo hay que salir de lo que representa, o sea, de cómo se representa Francia. Para saber más de Francia y de cualquier otra cultura del país hay que ver muchas películas y de muchos tipos diferentes, no películas hechas por gringos sobre Francia que van a hacer creer que hay acordeón en cada rincón de París. Lo que es cierto,
hay acordeones, pero no en cada rincón, ¿ya? Y es lo mismo, después me van a hablar ustedes de lo que las representa. Mi segunda slide, yo quisiera darles estas 4 películas claves, justamente para conocer un poquito más a Francia. La Haine, que les decía, para mí es la base de cine transgresivo francés, que va a hablar justamente de un barrio, es en blanco y negro, es una película de Nacho Kassovitz. No sé si alguien me puede compartir la pantalla con YouTube, porque yo tengo miedo de mi película. No sé si habría, se pone la en trailer. Quisiera que todos veamos este trailer. No sé si o Tatiana o la Fundación Festicine o uno de los asistentes me puede ayudar compartiendo la pantalla en YouTube, sí, poniendo la en trailer, así tal cual como te copié. Sí, un momento me da. Entonces, Elise, tú viste la película La. Y quisiera, María Dayanara, quisiera que me digas por qué es triste, qué dice que te puso triste. Hola, hola a todos, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, el hecho que digo, qué triste, es en tono de, no me da tristeza, sino digo, chuta, que ¿por qué pasan esas cosas de que dice que Francia está hecho, las películas están hechas por gringos, ¿no? Y no por los mismos franceses. Sí, nosotros están nos hechos hemos... por franceses, nada más que los que se ven, pero eso hay que buscar, eso es Exacto. importante. Ajá, hay que buscar. Entonces, la connotación que a mí me da es, chuta, puede llegar a ser una mentira, ¿no? Como tú decías, se van a interesar como en Guayaquil, los barrios bajos, entonces uno no sabe lo que ve. Entonces, y por eso yo creo que es importante que ustedes o amigos cineastas o que exista el Festicine o que exista más, el Festicine dice en su biografía la cuna que Guayaquil es la cuna del cine ecuatoriano. Es importante que cada país y cada comunidad habla de sí mismo, sea por la escritura, sea por el cine. Es importante cuando ustedes tienen una comunidad hablar de sí mismo, justamente, y buscarlo. Vamos a ver el trailer de la EN, justamente para ver otra Francia. El primerito está muy bien. Y con sonido. Pero ahí no está el sonido. Tienes que compartir con el sonido la pantalla. Al momento de compartir la pantalla hay que compartir con el sonido. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Oh Vince! Oh, il est bon ton chien, Vince. C'est pas le mien, celui d'Hubert. Et t'endors pas sur le joint, Saïd. Je croyais que tu fumais plus. Je le croyais aussi. Flick la police!
Non. depuis que tu nous as... T'étais sur le toit, tu nous as Ouais, insultés c'est tout à l'heure. lui qui a fait la partout sur le toit. Hubert. Il est connu le mec qui fait ça? Il sera connu quand il aura 18 ans. Espèce d'enfoiré, va! Enculé! Je travaille! Arrêtez de faire un job pour Abdel! Démarre la bagnole! Ce putain de système tous les jours comme un connard! On est là, on vit dans des trous à rats comme des merdes et quoi? Qu'est-ce que tu fais quelque chose toi pour changer quelque chose? Tu bouges pas ton cul, toi non plus! Alors moi je vais vous dire un truc parce que vous êtes mes amis, ok? Tu sais quoi? Moi si Abdel il y passe, je vais rétablir la balance et je te shooter un keuf! C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Ok, muchas gracias. Voy a volver a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, en este tráiler y en esta película está todo, pero el tráiler es bastante. Pudieron escuchar hasta Edith Piaf, pudieron escuchar el acento específico de este barrio. Y si me preguntan si eso es Francia, le voy a decir que sí y que no. Es importante cuando uno ve una película de ser consciente que representa a un momento dado que no es ni una mentira ni una representación total. La EN es de 94, creo, pero es tan moderno que hasta en un taller de cine y docencia 21 de septiembre de 2021 puedo hablar de ella porque Les Misérables es una continuación de la EN más moderna, pero finalmente no sé si cuenta más. Y lo mismo que Bac No, no sé si cuenta más. Ya está casi todo dicho con la EN. Es importante ir a ver estas películas diferentes y ver que en esta película es clave tanto por la fotografía, es una obra de arte, es en blanco y negro, es la música, la banda sonora es increíble, se pueden descargar desde el inicio al final. ¿Sí se me escuchaba? O desactivé el sonido solo un ratito. Se le silenció un momento. Ya, entonces no sé a qué momento se me silenció, pero en todo caso, que en esta película está todo lo que decíamos de una película completa, desde el afiche hasta la fotografía, hasta la música, hasta el lenguaje mismo. Cuando hablan es un francés especial, es un francés de una región, de un barrio de París. Entonces, tampoco que hay que tomárselo como que es Francia. Sí es Francia, pero no es Francia. No sé si me hago explicar, pero estoy segura que sí, porque estoy frente a un público bastante inteligente, y ustedes van a ser docentes, y yo sé que entienden lo que yo quiero decir. Que te la hayan visto películas y tienen esta emoción y este interés, ¿no?, frente a películas. Escogí también Bienvenue à Marly-Gaumont, que está en Netflix, y que es la historia del primer médico negro en llegar en Francia, y eso también es una parte de Francia que es bastante visto en estas películas francesas transgresivas, que yo les puedo dar, pero que no traspasan Francia hasta Les Misérables, que es una de las primeras películas que puede hablar de eso pasando las fronteras, pero que es todo este tema alrededor de la inmigración, ¿no? Entonces, hay temas franceses que si quieren conocer a Francia a través de las películas, hay que ver cuál temas vamos a tocar. Y es obvio que vamos a tocar a la inmigración y al feminismo, obviamente, somos la cuna, o sea, una de las cunas, ¿no? Pero Europa de manera general, hay muchas películas que van a hablar sobre eso. Escogí Les Triplets de Belleville porque va a partir de una carga cultural compartida, que es el Tour de France, y lo va a sacar de contexto.
Son tres tías que se les va a desaparecer su sobrino, que estaba haciendo el Tour de Francia, y se van a ir a buscarlo. Entonces, partimos de algo que todo el mundo entero conoce, que es el Tour de Francia, para hacer una obra animada, sin, no hay palabras, nadie habla en esta película, es pura música, y es, la verdad que no es divertida, es un humor un poco negro, que va a poder, a mí me gusta el hecho que justamente el humor sea diferente, y en las películas francesas el humor es muy diverso. Hay momentos muy divertidos en La Haine, aunque no parezca, y hay momentos que parecen divertidos en Les Triplets, pero que te dejan con un sabor amargo de, no me hace reír esta situación, pero tengo que reírme un poco, pero no, me provoca una angustia, y eso es el arte. Y la última película es un twist cultural que les quería hablar. Tanguy, la frase que está debajo, es muy interesante, está escrito: a los 28 años todavía vive donde sus padres. Para nosotros, franceses, es imposible imaginar eso. Obviamente, llegando a Ecuador, tú dices, es totalmente normal vivir con sus padres, hay una casa grande, todavía no terminé mis estudios, no me he casado, si yo me caso mi esposo viene, o yo voy donde la familia de él, etc. Pero, y ahí viene que para entender Francia, hay que ver esta película también. Hay que ver la reacción de los personajes que tú dices en una situación quizás normal para nosotros. Ellos están escandalizados, depresivos, no saben qué hacer, está en la cama de los papás, y representa además, se puede ver cómo está vestido, representa a una clase social parisina, burguesa. Entonces, para mí, bueno, hay muchos más eh, películas claves para comprender a Francia, yo diría no verdadera, sino un poquito más transgresiva, pero yo escogí estas 4 para este momento ahorita con ustedes. Hay un millón más. Y quería hablar de identificarse, y pude pensarlo desde, yo veo que hay comentarios. Bueno, asistencia. Ya, yo quería hablarles de la importancia, y quiero que hagan ustedes también el pre-trabajo. Sí, claro que sí. Yo quisiera compartirles este diapositivo. Quisiera que prepensen a lo que les voy a pedir al final del taller, es identificarse. Yo, para poder pedirles eso a ustedes, tuve que hacerlo para mí. Y yo me di cuenta que las películas de las que yo les quería hablar, estas 4 películas, a mí no, hablan de Francia, una Francia que conozco, pero yo no me identifico con la Haine. Yo soy mujer blanca y yo no vengo de un barrio peligroso. Tampoco soy burguesa parisina, no me identifico. Yo me fui a los 16 años de mi casa, no me identifico con Tanguy. No soy nada del mundo popular, como yo no he visto nunca el Tour de Francia, yo no me identifico. Y bueno, con el médico negro me puedo identificar porque mi papá nació en Camerún, en África, no es negro, pero tengo una fuerte historia con la colonización, porque mi abuelo trabajó en las colonias, que en esa época era Francia, entonces lo mandaban en África, como si fuera Francia, y trabajaba allá, y por eso mi papá nació allá. Pero no es que yo me identifico. Entonces, más importante es encontrar películas donde nos identificamos en nuestras estratas sociales. Yo me identifico mucho, y eso no me di cuenta hasta cruzar el nombre de los directores, con 2 grupos de directores. Yo me identifico mucho con el cine de Cédric Klapisch, que es el autor de las 2 primeras películas que pueden ver aquí, Le Péril Jeune, El peligro joven, que pasamos en La Suculenta el viernes pasado con Remache, que tenemos una alianza audiovisual con Remache los viernes en La Suculenta, que es una cafetería vegana del centro, y L'Auberge Español. Estas 2 películas yo me identifico porque son estudiantiles, son jóvenes, son viajeras, son grupos de amigos mixtos, mujeres y hombres. Vamos a decir que aunque, bueno, Le Péril Jeune estuvo grabado en
94 y representa una temporada de 1972, después del 68. Pero me identifico full porque es una banda de amigos en el liceo que está buscando qué hacer con su vida, que ellos son artistas. Okay. Y lo L'Auberge Español es un joven, Xavier, que es Romain Duris. La película de la izquierda es la primera película con Romain Duris, es su primer rol. Y la segunda es 10 o 20 años después, y representa a un estudiante que se va a estudiar a Barcelona. Es un estudiante de París que se va a estudiar a Barcelona y que va a vivir en un departamento con toda esta gente que todos tienen una nacionalidad diferente. Y eso es Europa. Yo soy europea. Y esta película representa a todos los jóvenes europeos y hay que entender que Europa y los jóvenes de Europa no es lo mismo que ser latino. Ustedes tienen una identidad propia de que, y es súper interesante para mí, que cuando ustedes se topan con un peruano, un chileno, un argentino, tienen una manera de hablar entre ustedes y de interesarse al otro que es como una complicidad latina, pero que no es tampoco la misma que en Europa, porque tienen el idioma en común y ciertas palabras que cambian. Entonces tienen esta complicidad como la que podríamos tener nosotros con Quebec, que es ciertas palabras cambian, entonces jajaja, jiji, hay una complicidad de ver cómo nuestro idioma cambia según la región. Pero en Europa no tenemos el mismo idioma. En este departamento son 9 nacionalidades con 9 idiomas diferentes. Entonces van a hablar español, spanglish, inglés, francés, van a aprender un poco de Danmark, de idioma de allá. O sea, se van a cruzar. Eso es Europa. Tú vas a tener que entender la cultura del otro antes de su idioma. Y yo me identifico con esto, con mis viajes, y con este personaje que va a vivir a otro país. Este cine me representa. A la derecha tenemos dos películas de Eric Toledano y Olivier Nakache, que están haciendo películas juntos. Ellos son los mismos que hicieron Intouchable. Yo no me identifico con Intouchable, porque yo no soy ni un hombre viejo, rico, ni joven, pobre, ni discapacitado, ni desempleado, pero yo me identifico con su cine, con su humor, con los personajes que escogen. En la primera película, Nos Jours Heureux, son jóvenes que están encargados de un campo de jóvenes, son directores de un campo de jóvenes. También se reconoce a Omar Sy, que es el personaje clave de Eric Toledano y Olivier Nakache. Yo me identifico con ser adulta, joven y tener responsabilidades, con el humor que tienen estos dos directores que todo se te escapa de las manos siempre. Le sens de la fête es lo mismo. En español yo creo que es el sentido de la vida o el sentido de la fiesta, que es un emprendedor, yo me reconozco, un emprendedor que tiene una empresa de hacer catering para matrimonios y obviamente lo hace a lo grande y tiene un equipo mixto de jóvenes o de desempleados o de profesionales también, está el fotógrafo, hay personajes ahí que todos tienen algo que no va en su cabeza, todos van a fallar. Yo me reconozco en este cine donde los personajes no son perfectos. Yo amo el cine donde los personajes tienen fallas emocionales, donde fallan, donde no saben qué hacer con su vida. Es importante, no importa si ustedes no se reconocen. Piensan en películas donde se reconocen. Así, tal cual como con pasión, yo les hablo de estas 4 películas. Partiendo de conocerse bien a sí mismo a través del cine, podemos usar el cine para enseñar, en mi caso, un idioma y luego otros puntos, pero entonces una cultura. Es muy importante. Les voy a dar herramientas. Encontré esta citación, no sé en serio, de Robert Galison, que es un lingüista francés, que dice en su libro De la cultura al idioma a través de las palabras. Aprender un idioma tiene el objetivo fundamental de entender el funcionamiento cultural en el universo del otro. La cultura siendo la verdadera meta.
y el idioma el camino para llegar a ella. Cuando hablamos de idioma, también podemos hablar de idioma cinematográfico, ¿ya? Hay varios idiomas, pero adentro mismo del idioma, del lenguaje, del idioma cinematográfico, está el idioma real de escuchar los acentos como hablan, etcétera. Y a mí, como docente de francés, de idioma, me apasiona ver cómo en diversos contextos voy a poder graficar a mis estudiantes cómo se usa tal o tal expresión. Siempre pensamos que cuando estudiamos cine o cuando usamos el cine para enseñar, vamos a usar extractos y cortometrajes, porque es lo más fácil que se nos viene. Un extracto es para ilustrar un punto o un cortometraje porque es corto. Pero siempre hay que saber por qué y para qué. Ahí vuelvo muy importante a que un extracto no solo sirve a ilustrar un punto, ¿ya? Puede suscitar más, ¿ya? Y es importante estructurar el cómo vamos a enseñar a través del cine. Y los cortometrajes, lo importante es escogerlo bien, que no sea demasiado largo ni corto, y también se puede usar un extracto de un cortometraje. Y también se puede usar nada más que los 3 primeros segundos de un cortometraje. En un cortometraje también hay suspense, hay expectativa. En un cortometraje es una película completa y hay que tomarlo como tal, nada más que tenemos más oportunidad de verla completa. Pero en los extractos la idea es que sus alumnos también vean la película completa en un momento dado, nada más que no se lo puede hacer adentro de la clase misma, como se lo puede hacer con el cortometraje. Entonces, anoten esto del por qué y para qué, para saber cuál extracto, cuál película, cuál cortometraje y cómo. Hay varias maneras de entrar a través del cine para varias competencias muy diferentes. Están los afiches. Eso es una de mis herramientas favoritas. Ahí, en estos afiches, hay un punto en común. Quisiera que me digan en el chat por qué yo escogí estos afiches. Les voy a compartir un poquito más grande estos mismos afiches en mi documento real. El documento real es... Ya. ¿Por qué escogí estos afiches? Porque están todos juntos. Ustedes no hablan francés, pero no importa porque es un curso principiante, para un curso principiante que estos afiches. Ya, en el chat intentan hacer hipótesis de por qué estas afiches pueden hacer una clase. ¿Por qué están todas juntas? Porque yo empiezo unas primeras clases con afiches así. ¿Algo de idea? ¿Cómo podemos usar los afiches en clases principiantes? ¿Para qué nos sirven los afiches? Una imagen puede ser que más que la palabra, sí, pero ¿qué se puede decir? Eso es lo que me interesa. ¿Qué nos dice la imagen de un afiche de película? Más que una foto cualquiera, más que esta foto que les enseñé ahí. O una foto de la reportera. Esto es maravilloso. No, la verdad es una crítica esto. Esta imagen ahí dorada de una mujer feliz con un hombre feliz que están cosas. Eso a mí me gusta. A mí no me gusta esto porque justamente está posado. ¿Qué podemos sacar de una película? Una pequeña introducción del tema que se trata. Introduce el género. Todavía siguen enfocados en el cine. Acuérdense que el cine sirve para otra cosa. A partir del cine vamos a enseñar, en este caso ahorita son idiomas. ¿Qué hay visualmente en un afiche de cine que me permite enseñar un idioma? Importante plasmarlo en la vida de alguien. Todo eso es el cine, no es el afiche. Concéntrense en el concepto del papel, del afiche. ¿Por qué soy tan apasionada por los afiches?
¿Qué hay en un afiche? Más que un extracto o para empezar. ¿Qué hay? ¿Qué ven? Esta imagen es muy especial. La imagen de un afiche de cine es tremenda, contundente. El título, muy bien. Los elementos paralingüísticos que dicen más que la palabra, su formato donde se coloca quien nombre. El título, es el título, amigos. El título. Yo estoy enseñando un idioma y me permite dar a conocer unas cuantas palabras chiquititas. Además que hay imagen alrededor, entonces es mágico porque ya no se vuelve solamente una escritura, sino que está envuelta en papel, en flores, etc. Es una fuente contundente. El título son frases simples. Ahí hay adjetivos posesivos. Hay adjetivos, perdón, posesivos, artículos. Yo te puedo hacer una clase de 1000 horas sobre el francés solo con un afiche de cine. Te puedo explicar cómo funciona el francés. Te voy a hacer un extracto. La fille du patron. Tenemos el artículo y tenemos el posesivo, ¿ya? Y te puedo dar, digamos, la explicación del femenino y del masculino. Comprender un idioma es comprender su cultura. Venus noir. Te puedo decir que ahí está el adjetivo y que eso es el femenino. Y que eso viene del latín y por eso no cambia Venus, Venus, solo cambia la pronunciación. Ahí tenemos a Yves Saint Laurent. Ya. Solo tenemos el título de esta persona. Te puedo explicar que la S no se pronuncia, ¿ya? Y que la T no se pronuncia. A través de cómo se pronuncia el francés, te voy a poder ya arrancar y llevar conmigo al inicio del francés. Chocolat. Te puedo decir que la T no se pronuncia y que chocolat es por el color de su piel, también, además de esta palabra que todo el mundo conoce, porque nos gusta el chocolate. Ahí tenemos Luciel Dalis. Te puedo explicar cada palabra, te puedo decorticar, te puedo decir, ah, mira, hay un D apóstrofe, hay el artículo, está la OU que se pronuncia como la U española, pero nosotros necesitamos la U, etcétera, etcétera. Podemos hacer millón de cosas con una sola imagen o con varias afiches de cine. Imágenes pensadas y diseñadas para denunciar algo, para hacer público un mensaje y difundirlo. Sus respuestas son bacanes, pero hablan más, digamos, lo globalizan demasiado. Vamos en lo más detallado, ¿ya? Vamos en realmente el por qué. Entonces, cuando yo les decía, ¿por qué uso afiches? Sus respuestas fueron muy filosóficas, pero ¿por qué uso afiches? Por el título, exactamente. También por la descripción. ¿Qué hay en una película? Personajes, hay colores. ¿Qué es una clase de idioma básica? Los colores. Rouge, blanc, jaune, rose, noir. ¿Ok? Básico. Obviamente está la hipótesis sobre el sinopsis. Ahí va a volar la mente. Vamos a tener un afiche, ¿ya? Y ustedes van a hacer el trabajo. Les voy a enseñar un afiche y me van a decir de qué trata la película. A ver. O sea, ahí el título es 1 plus 1. Súper fácil, es transparente. Ya, me escriben en el chat de qué piensan que trata la película. Ya, ¿de qué trata la película? Una comedia romántica, un romance. ¿Dónde? Miren el afiche. ¿Dónde? Es una gran pregunta, nos hizo Andrés Crespo un día. ¿Dónde? Ya, miren el afiche y díganme, ¿dónde este romance? ¿Dónde? En el campo. Pero una o dos respuestas más para darle la respuesta. Fuera de la ciudad, joven pareja. La verdad que no son jóvenes, tienen 40 o 50, o sea, no es que no sea joven 40, pero
no son estudiantes. La verdad que aquí están casados. Bueno, no es en un pueblo, miren bien atrás, y eso lo pueden solo saber si se han viajado mucho. Es un tren de la India. Es un tren de la India. Es en la India. Es una pareja francesa, o sea, de hecho no es una pareja. Son dos parejas. Se va cada uno de la pareja. No les voy a decir lo que pasa, pero bueno, están casados cada uno y obviamente pues vamos a ver si se enamoran o no, ¿ya? Y es en la India. Hay varios signos aquí. Yo reconocí esta ficha porque yo vivía en la India y dije, wow, un tren de la India. Reconocí a Jean Dujardin, el actor ahí de The Artist. 1 plus 1, ahí tenemos hasta el signo matemático que podríamos usar. Podríamos hacer un meme para eso, para si hay un profe de matemática aquí, usar este afiche para hacer un meme, para enseñar matemática. Por eso es importante el cine y los afiches, ¿ya? Entonces, hipótesis sobre el sinopsis, súper importante. Y después la comprensión global, buscar informaciones. En un afiche podemos saber, ¿qué podemos saber? Podemos saber de quién es la película, un film de Claude Lelouch. Podemos saber quiénes son los actores. Podemos saber quiénes fueron los auspiciantes. Podemos saber dónde, quiénes son los productores, quién hizo el montaje, quién hizo los costumes, quién hizo la música. Entonces hay también una comprensión global del todo, no solamente sobre la hipótesis, pero también tenemos confirmaciones de hipótesis, ¿ya? Y mire que yo acabo de pasar 15 minutos hablando de afiches. Imagínense lo que te digo. Entonces, afiches, una fuente contundente para arrancar antes del extracto, antes de cualquier otra cosa. Tomarse el tiempo de decriptar, de hacer volar la mente y luego aterrizarla. Súper importante. ¿Qué más tenemos en una película? Tenemos todo lo que ya sabemos, pero que les pertenecen a competencias. No sé si ustedes saben, voy a beber un poco de agua. Yo tenía miedo de no tenerles suficientes cosas que decir, pero yo veo que... Y ustedes están muy reactivos. Muchas gracias. Porque es rarísimo dar un taller digital con silencio ahí que nadie hable. Así que gracias por escribirme eso. En enseñanza de los idiomas, tenemos estos signos secretos que quieren decir cosas. C-E, C-O, P-O-P-E. ¿Ustedes saben lo que quiere decir? Si alguien sabe, que hable ahora, o se cae, no me quiero. Si alguien sabe, puede abrir también el micrófono o ponerlo en el chat. Si alguien sabe de idiomas. Ustedes han aprendido el inglés, me imagino, ¿ya? Y por cualquier idioma, vamos a decir, indoeuropeo, ¿ya? El chino no va, por ejemplo, los idiomas que no son alfabetarios, vamos a decir que es difícil que entren en esta categoría. Por eso se llama el CSRL, el marco común de referencia por los idiomas europeos, ¿ya? Porque tenemos 4 competencias, 4 ejes para enseñar un idioma. Vamos a tener la comprensión, que es la C, comprensión escrita y oral, ¿ya? Entonces, las reseñas nos va a permitir como docentes poder hacer leer un texto, ¿ya? Eso es muy importante porque siempre buscamos nosotros textos que yo les decía de documentos auténticos. También los trailers va a poder ser una comprensión oral. También lo puede ser un trailer solamente sin la imagen. O, más contundente aún, un trailer sin el sonido. Entonces ahí no va a ser comprensión oral, sino hipótesis, ¿no? Eso es para entrar en la ficción. Ahí vamos de verdad con la película como tal, ¿no? La película con el mensaje del director, el que quiso decirnos esta historia que nos cuenta, ¿no? Eso la elegimos la película para la historia que nos está contando. Pero
Para salir de esta ficción, también podemos volver a la realidad con las críticas y la biografía de los actores y directores. Eso nos permite disociar los personajes de las personas. Y de ahí vamos a salir totalmente de la película para ir en la producción. Pero eso es importante también en los idiomas, porque nos permite un idioma que no está planificado. Es un documento auténtico dentro del documento auténtico. La película es un documento auténtico porque no está hecho para la enseñanza, pero realmente no es un documento auténtico porque está hecho, fabricado para un público. Una crítica en las redes no está hecho para que lo entiendas. De hecho, si tú vas a un foro, la gente escribe cualquier cosa, escribe súper mal, si tú vas en los comentarios en Instagram, etcétera, ahí tú vas a ver la realidad y tú vas a tener que explicar a tus estudiantes, sí, los franceses escriben mal, ¿ya? Pero tú que estás aprendiendo, te voy a aprender a hablar bien, ¿ya? Y de ahí viene la P de la producción. Y es muy importante que un idioma, y cualquier, por favor, en cualquier carrera, y por eso yo les pido escribir en el chat o participar, yo como docente es muy importante que ustedes produzcan contenido, que sea hablando francés o respondiendo a mis preguntas. Tienen que producir. Un director, un profesor de cine no se puede pasar el año explicando cómo se hace cine si al final tú no haces un cortometraje, un guión, tú no escribes, tú no buscas tus actores, etc. ¿Ok? Espero está claro. Ya me embalé. Estoy un poco emocionada porque siento que está empezando a tener sentido lo que les estoy proponiendo. Si tienen preguntas, por favor, preguntarme porque ya estamos terminando y es su turno, les toca. Vamos a ir poco a poco, ¿ya? Quiero que piensen todos en una película que les representa. Una película que les representa. Quiero ver en el chat. Tómense un minuto. Puede ser una película ecuatoriana o también se puede identificar con una película que no es ecuatoriana, quizás también son de otras nacionalidades, o quizás ustedes se sienten representados por el cine latino de manera general, porque quizás tu identidad es mucho más amplia que la nacional. El título de una película donde se sienten tan representados como yo me siento representado en L'Auberge Española. El camino del guerrero de Víctor Salva. Intentan poner también por qué se identifican con una palabra del tema. ¿Por qué se identifican con eso? Porque el personaje es joven, por el tema. ¿Qué es el tema? ¿Es la guerra? ¿Te identificas con la guerra o te identificas con el camino del proceso? Quizás es el proceso del artista o el proceso interno de una persona. Quizás es el tema familiar que te toca más que todo. O la paz, porque viste que en inglés, Peaceful Warrior no está en español, ahí en el título en español. Yo no veo la paz. Despertar la conciencia. Ok, tú te identificas con despertar la conciencia. ¿Qué más, amiguitos? ¿Con qué más se identifican de películas? A ver si quizás me dan ideas para mi fin de semana. Ángeles S.A. ¿Por qué? Piensan por qué se identifican con esto. Tengo muchas más preguntas, así que por las películas que les representa, ahí paramos si no tengo más. Les traje en las izquierdas, tiene un gran aprendizaje para el docente. Muy bien.
claro, se pueden identificar con películas del docente. Hay una película con la cual que quería hablar con ustedes con otras carreras, ya lo vamos a hablar. El lado oscuro del corazón. La verdad es que eso yo les quiero que ustedes lo escriban para tenerlo ustedes presentes. Una película, Black Mama, la fiesta popular, ok, identifica al ecuatoriano, ok, eso lo voy a anotar. Stop, paramos ahí, no quiero más, por eso voy a poner puntos para que no nos confundamos. Ahora yo quiero que piensen en una película que no les representa, de la misma manera que yo no me voy a sentir representada en una película gringa que habla de Francia, yo no me voy a identificar, por ejemplo, no me voy a identificar con, ya, yo voy a pensar, una película que no les representa. Eso no quiere decir que no les gustó, ¿ya? Puede ser una película que les gustó muchísimo, pero, por ejemplo, Les Triplettes de Belleville, lo del Tour de Francia, yo no me identifico con esto. Bueno, sí, porque soy ciclista. Yo no me identifico con la N, por ejemplo. Yo siento que esta película no habla de mí, no me representa. Y está bien, porque ahí yo me puedo posicionar de justamente quién soy si esta película no me representa. Ratas, ratones y rateros. Ya, tú estás consciente que esta película no te representa. Quizás la amaste, quizás te encantó, pero no te representa. No representa quizás tu esfera social, tu cotidiano. ¿Ok? Intentan siempre de poner la justificación. ¿Por qué no les representa? ¿Cuál es lo que rechazan? ¿Qué es lo que rechazan de eso? Sí me gustó, pero no me representa para nada. Perfecto. Rocky 4, muy bien, no es tu tipo de vida, obviamente. Es muy importante saber cuál es su tipo de vida. Y eso no quiere decir que, por ejemplo, no podemos ser amigos con gente muy diferente, porque es lo mismo. Es tener un afecto. Ver una película es tener un afecto y de repente tener 1000 amigos y son muy diferentes. Ok. Si no tengo nada más, voy a poner puntitos y yo quiero... Ya, Tongi no me representa, tengo la misma edad, pero distintos pensamientos por tema de educación y cultura en mi país. Perfecto, perfecto. Tongi no te representa. Tongi a mí tampoco no me representa, porque yo me fui a los 16. También te pueden no representar porque tú vives donde tus padres, pero tú no eres. Pero no es un conflicto, y para ellos es un conflicto. Paramos, perdón, con las películas que no nos representan. Vamos con la película que les puso en shock. La película que les traumatizó, les traumó, que todavía se acuerdan de esta película. Una película que quizás no quieren ni siquiera ver porque no lo pueden superar. Yo les voy a dar la mía. La película que yo no puedo ver es Irreversible, con Mónica Bellucci. Irreversible. Yo no puedo verla. Yo no la voy a ver nunca en mi vida. Me cuesta ver la ficha. Chucky. Porque miedo, porque te da miedo. Clímax. De Noel, el Sergen Film. El cine de Gaspar Noé es duro. Es tan duro que a veces es como cuando vamos a ver una obra de arte que decimos, ahí alcancé mi límite. Lo siento, Anabel. Eso es cine bien hecho. Es casi demasiado porque entonces se corta del público. Pero, digamos, es importante poder hablar de esas películas. Yo estoy pensando a ustedes como docentes. Es importante que puedan hablar con sus alumnos antes de su año. Por ejemplo, vamos a decir que empiezan un año, están apasionados del cine y quieren hablar de cine. Es muy importante que conozcan a sus alumnos para no cometer errores. ¿Ya? Si hay un tema en la clase que les va a perturbar a un estudiante, por ejemplo, a mí como se me puede perturbar la película Irreversible, es importante tocar el tema de manera delicada. La tumba de los luciérnagas, yo tampoco lo volvería a ver. El naufragio. Bueno, ahí paramos por las películas
traumáticas, por favor. 3 puntitos. Vamos a la última pregunta. Una película que ustedes quisieran escoger, la primera película que dicen, chuta, este taller me gustó, o ya lo tenía pensado en todo caso, y yo quisiera enseñar algo a través de una película. Entonces, cuidado las respuestas, las quiero bien arregladitas. Quiero el nombre de una película y el por qué. Acuérdense que es cuál y cómo, por qué y para qué. Yo quiero el por qué y cuál. ¿Cuál película? Y por qué y para qué la escogieron, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hablar de Europa, voy a tomar L'Auberge español. Si yo quiero hablar de la homosexualidad, también voy a tomar L'Auberge español. Si yo quiero hablar de París, también voy a tomar L'Auberge español. Si yo quiero hablar de una historia de amor, también voy a hablar de L'Auberge español. Pero escojan una película con un tema que tiene que ver con su carrera, ¿ya? Me gustaría mucho saber cuál película va a escoger nuestro diseñador gráfico, ¿ya? Me gustaría saber cuál película va a escoger nuestro ingeniero, nuestra bibliotecaria. Y nuestros docentes, me gustaría saber qué película para docente de qué, amigos, no me dijeron. Me gustaría saber en artes musicales qué película van a escoger. Arquitecta, me gustaría saber qué. Artes escénicas, cine. ¿Qué película para hablar de cine? Vayan pensando tranquilamente, ¿sí? Ya. Ahora, para ustedes mismos, intentan pensar en que no se puede estudiar toda una película. Intentan reflexionar para ustedes mismos si preferirían estudiar el afiche y que lo vean sus estudiantes, si preferirían escoger un extracto o un tráiler con o sin sonido. Anoten ustedes, hagan una pequeña... Voy a dar la palabra a una o dos personas porque tenemos tiempo. Y eso era el punto si estuviéramos en presencial, ¿ya? Ahorita están anotando para mí saber un poco dónde vamos. Tomen un papel, ¿ya? Una hoja 4, una hoja del formato que quieran, y escriban el nombre de la película, el público. Imagínense que si es una charla virtual de 30 personas, como estoy dando ahorita, o una clase presencial de 10 personas, ok, le cobres por los docentes de música. Intenten pensar en el momento que van a escoger. Y si lo hacen solamente por el tema o por el idioma, por ejemplo, la EN, yo a veces no lo hago ni siquiera por el tema de banlieue, yo lo hago solamente por la manera de que hablo. Y no toco el tema. No todo se puede hacer en una sesión de docencia con una película, porque justamente la película te puede tomar el año. Puedes estudiar una película desde el afiche hasta la biografía de los actores, los colores, todos los extractos, pero nosotros no podemos dedicarnos a eso si no estamos en docencia. Entonces, repito, piensan en una película, al público, ¿cuál de las 5 cosas que podemos estudiar en una película van a escoger? Que es el afiche, las reseñas, las críticas, la biografía. Y luego me gustaría que vayan armándose de Valencia, de coraje, para hablar, pero dentro de un ratito. Estoy leyendo sus respuestas. Ok, lo que yo veo bastante es, quiero esta película porque tiene un mensaje final. Intenten ver que en una película hay varios mensajes en varios momentos de las películas. Es por eso que me gustaría que escojan
dentro de su cabeza, ¿no? Porque no vamos a poder hacer este trabajo literalmente. Escojan un extracto o un pedazo. Un pedazo puede ser el afiche. O el trailer. Para la arquitectura Dogwood. Espacios sin paredes. Para dentro del fauno. Dando montaje y creación de escenario. Ok. Me gusta mucho que me hablen de ratas, ratones y rateros, porque no la meta para estudiantes de industria. Hija de la laguna. Nos enseña cómo evitar los pueblos indígenas, la conexión y salvar a nuestro personal más grande que podrían estar orgullosos. Todavía eso es el mensaje global. Intentan ser más específicos. Intentan saber si es que realmente quieren ustedes compartir un mensaje con sus estudiantes, hay que ver cómo. Si el trailer contiene ya este mensaje o si tienes que ver la película para llegar al mensaje. Y si no, entonces, hipótesis aquí. El viaje de Shiro. Metáfora del cambio, colores. Del revés es una película que nos enseña mucho sobre las emociones. Ok. Todavía veo mucho. Está bien, nos ponemos para ahí. Todavía veo mucho tema global. Ya, les voy a dejar 5 minutos de silencio. Yo voy a ir a dividir. Y dentro de 5 minutos quisiera 1 o 2 personas que me digan, y yo repito, no quiero una cosa global de una película porque tiene este mensaje. No. Ahora quiero una cosa profesional de docentes. Quiero que me digan, tal película, escojo o el afiche o la biografía o este extracto del inicio, porque yo recuerdo que ahí está, tal frase o tal emoción, ¿ok? 5 minutitos.
Ya. Ya estoy de vuelta y como estoy un poco cansada de hablar, porque yo hablé muchísimo, de 1 hora y media sin interacción, me gustaría que una persona, por lo menos una, Lisette, no sé si te interesa, para que yo no tenga que leerme o explicarme cómo usarías Adobe. Estás aquí. Lisette no está, pues Katy, para que me expliques eso de la naranja mecánica. Buen día, Ya, Lisette, ¿qué tal? buen día con todos. Yo utilizaría, porque precisamente, a ver, inicialmente, el inicio podría utilizarle porque te presenta el pueblo de una forma bidimensional, o sea, dibujada en el piso. Entonces, como arquitecto es súper importante entender la parte bidimensional, que sería la lectura de un plano, versus el entendimiento como tal de un espacio y la importancia que tiene este. Entonces, me gustaría como confrontar las dos ideas teniendo una película que ya te pone en incomodidad al entender el espacio de forma bidimensional, o sea, literalmente está dibujado en el piso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tú vas a enseñar un extracto o tú vas a poner pausa en un plano o tú vas a... ¿Cómo ves la sesión didáctica? Obviamente yo les pido eso súper rápido, pero ¿cómo ves la sesión didáctica ahí de entrada sin pensarlo mucho? Ajá, le usaría un extracto, exactamente la parte en la que le presentan al pueblo y te topas con que el pueblo está dibujado en el piso. Incluso hay una partecita donde te enseñan al perro y el perro es un dibujo como una especie de nube en el piso. Ok, vale. ¿Y tú les preguntarías preguntas específicas a tus alumnos o partirías de sus inquietudes ¿tú prepararías esta sesión o partirías de sus reacciones? Un poquito de sus reacciones, como que me cuenten qué sensación tienen si estuvieran en ese pueblo, en un lugar donde realmente no hay paredes y pueden ver qué es lo que hace cada persona. ¿Ok? Esto es la parte, digamos, entendimiento, comprensión global. Y aparte de eso, ¿qué tipo de producción para asimilar esta escena, qué tipo de producción les darías a tus alumnos para que ellos eh, hagan suyo este extracto y este concepto? Podría hacerles que hagan una interpretación de su espacio, puede ser de un lugar que les guste, de su casa, a manera de dibujo, para comenzar por ahí. Perfecto, ahí vamos. Ok, súper, muchísimas gracias, Lice. La A idea ti, es, gracias. la idea es efectivamente presentar algo y luego siempre que los estudiantes tengan algo que producir. Justamente lo que estamos haciendo ahorita. Dar algo está bien, pero después hay que digerirlo y reintegrarlo. No sé si Katy, con la naranja mecánica, me quisieras, para que yo no tenga que leer lo tuyo, más bien escucharte, me quisieras dar un poquito más de... Sí, justamente lo había escrito, buenos días, pero básicamente se trata de tomar cuadro por cuadro primeramente y luego analizar un fragmento para poder revisar la expresión corporal del actor, ya sea del cuerpo como tal, también las expresiones faciales, cómo se está dirigiendo a la cámara, cuáles son los movimientos, porque cada movimiento está planeado. Y de esa manera también hacer un análisis al entorno de la escenografía y cómo van ubicados cada uno de los elementos. Luego de eso, de presentar esos fragmentos y los frames, podríamos hacer con los estudiantes un ejercicio práctico en donde ellos puedan utilizar la expresión corporal con los sentimientos que les ha causado el filme que acabamos de ver. Genial, genial. Ya, entonces darles varias herramientas y luego que produzcan. Y eso es dentro de artes escénicas, ¿verdad? Sí, lo vi. Dale. Sí, justo de artes escénicas, gracias. Perfecto. Tenemos otra carrera.
tuvimos la arquitectura con Lisette, artes escénicas con Katy. Tenemos otra carrera que nos podría decir cómo usar una película que justamente sea casi fuera de, podría ser fuera de literatura, ¿no? Usar el cine en otra cosa. ¿Alguien quiere devolver algo? Yo estoy pensando en, ayer pensé hablando con Maxine, en esta película, se me olvidó el nombre, pero es Game algo, que es matemático, homosexual dentro de la guerra, que inventó yo creo que el internet, si no me equivoco, por los servicios secretos. Y eso también es súper bacán que haya películas que nos permitan hablar del lado matemático, ¿no? De las cosas. Yo quisiera, si no tienen nada más ahora que compartir conmigo, yo quisiera terminar con una película. Les voy a presentar el afiche primero. Y vamos a intentar decir por qué yo quiero, por qué esta película con ustedes. Luego vamos a ver el tráiler y nada más. Es como para darles de regalo una última película francesa. Les voy a enseñar el afiche. Ya. Ok. Ya, les voy a compartir el afiche. Y me van a decir qué podemos aprender de este afiche y qué hipótesis sobre, ahí pueden escribir en el chat si quieren. ¿Qué hipótesis de tema podemos tocar con esta película? Miren bien el título. Yo sé que no hablan francés, pero hay cosas transparentes. Ahí llegarán el link más luego. Nos queda 15 minutitos. De la familia, ¿sí? Vamos a hablar de la familia. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir le prénom? Le prénom quiere decir el nombre, ¿ok? Entonces tenemos momentos familiares con este título, le nombre, le prénom, el nombre. Y está escrito debajo, un niño es el inicio de la felicidad, pero un nombre es el inicio de la joda, de los problemas, ¿ya? Y vamos a ver el extracto, espero que va a funcionar. Y aún que no hablen francés. La vie est dure parfois. Vous avez eu une journée fatigante. Ya, aunque no hablen francés, intentan ver todo lo que les puede interesar en una bande-annonce, en un trailer. Todo, los lugares, los personajes, el ritmo, también la manera de hablar aunque no hablen francés, ¿ya?
La vie est dure parfois. Vous avez eu une journée fatigante, des rendez-vous à la chaîne, des heures dans les transports en commun. Ah, c'est bon de se retrouver en famille. Putain, offrez-vous un ascenseur. Le barbu, lui, c'est Pierre, mon beau-frère. Ma mère, Françoise. Tu huiles bien le couscoussier, tu verses à la semoule. Et ma sœur, Babou. Ma sœur, quoi. Qu'est-ce que tu fous? J'essaie de penser à autre chose. Si tu veux penser à autre chose, t'as qu'à mettre le couvert. Le pingouin avec le trombone, c'est Claude, le meilleur ami de la famille. Et la bombe, là, c'est Anna, ma femme. C'est la seule femme que je connaisse qui a commencé à fumer pendant sa grossesse. C'est mauvais pour ton fils. Eh ben, tu lui diras tout à l'heure. Mais il risque d'être tout petit. Eh ben, il sera jockey. Ah, mon fils, regardez, il a les yeux de son père. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? On en a même une assez précise. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce qui est bon en famille, c'est qu'on peut tous dire. Ça vous a pas plu alors? Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille! J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop! Stop! Bon, stop. Reprenons avec calme et sérénité. Hello, my darling. T'es content, toi? Bah voilà ce qui se passe quand on choisit un prénom pareil. Arrête, Pierre, maintenant, stop! Salut maman. Écoute, très très chouette. Tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans? C'est sûr que les morceaux de bois, ça a pas dû te ruiner. T'étais un Mikado, connard! Tout le monde s'est régalé. Non, mange, chérie. Ta gueule. L'ambiance était très bonne, oui. Tu penses que je suis homosexuel, c'est ça? T'as toujours été célibataire. Tu vis dans le marais. Tu fais des manucures. T'écoutes Étienne Dao. Étienne Dao, putain, Claude. Babou! On comprend pourquoi les Bédouins mangent sans leur femme. Oui, j'ai suivi ta recette, oui. J'ai le plat entre les mains, il ne reste plus de miettes. Ok, entonces, quedó el inicio de sus aventuras. Sí, este tráiler es muy interesante porque esta película les pongo el link aquí de YouTube. Está hecho a partir de una obra de teatro. Entonces es lo que llamamos un huis clos y eso es súper interesante. No sé si han visto esta película 12 Angry Men, 12 hombres con ira. 12 Angry Men. Que todo pasa en un solo lugar y entonces nos permite conocer más a los personajes. También hay que ver en las películas si quieren ver muchos lugares o pocos lugares. Y una última cosa, porque de verdad si no se podría hablar demasiado largo, es qué tipo de género representa más a lo que quieren expresar. Por ejemplo, el cine francés se caracteriza bastante por comedias, aunque ahora la comedia ya no es algo que se hace tan bien y que se va fortaleciendo el tema de la ficción o del thriller psicológico. Entonces hubo como toda una temporada de oro de la comedia social, y eso es una comedia social, es decir, que nos reímos mucho, pero a la vez hay una tensión y estamos aprendiendo algo sobre una esfera social. Y ahora, y lo pueden ver en Netflix también, hay más y más películas francesas un poquito más negras. También hay la serie Marseille, que es sobre política. Entonces, nada, eso. No quiero hablar rápido y terminar mal, entonces vamos a terminar ahí. Les voy a compartir una última vez mi magnífico PowerPoint hecho PDF. Si tienen preguntas, ya es son los últimos minutos, pero yo quiero terminar obviamente agradeciéndolos de haber reaccionado en el chat, de haber participado como futuros docentes y como estudiantes. Y bueno, espero que les haya servido todo eso que hemos visto juntos. Y bueno, cualquier cosa que tenga que ver con el francés aquí en Guayaquil, nosotras somos Hola France, somos 3 franceses apasionados por las artes y el cine y la literatura, y tenemos muchos afiches de cine y vamos a organizar el cierre del Festival de Cine aquí en Guayaquil con muchos afiches gigantes. Entonces, cualquier cosa, pueden preguntar a sus contactos o anotar nuestro contacto aquí. Quisiera saber cómo podemos aprender idiomas con algún tipo de certificación como el francés, que no soy YouTube. Hola, France. Nos llamas
y nosotras te proponemos curso adaptado a tus horarios y a tu manera de aprender. Nos adaptamos sobre todo a los estudiantes. Si tienen más preguntas, también viendo películas, bueno, si quieres certificaciones y todo, hay que aprender con una institución. Internet para mí no sirve para aprender idiomas, sino que es una herramienta complementaria, que digamos, pero yo siempre prefiero tener profes vivos, aunque sea detrás de una pantalla que nos pueden guiar. Sí, hola Franz, ahí está el número de teléfono que les puse. Y también en las redes. Hola Franz, es la escuela de las 3 francesas enamoradas de Puebla. Si no hay preguntas, nada más agradecer muchísimo a Tati, al Pesticine, por este espacio de poder devolver eso. Y nada, muchísimas gracias a todos. Y la idea sí es les voy a pasar el PowerPoint. Muchas gracias, chicos. No sé si el Pesticine quiere cerrar. Muchas gracias a ti, Alicia, por la charla, demasiado interesante, la disfruté muchísimo, espero que todos también hayan disfrutado de la charla. Igual, Alicia, puedes mandarles la info a todos los asistentes, porque tenemos sus correos electrónicos. Perfecto. Ahí mando desde el correo de la Franz, les envío el PDF. Muy bien. Sí, puedes hacer eso y también obviamente enviar la información para los que quieren aprender francés. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces por ahí estamos por cualquier cosa. Sigan viendo las películas del Pesticine. Hay 2 películas francesas. Que se compartió. Hay un documental y un cortometraje, así que vayan. Gracias a todos y no se olviden de llenar el link del formulario que se compartió por si quieren tener el certificado de asistencia.